Abran su Biblia conmigo al libro de Apocalipsis, Book of Revelation. If you have problems finding Revelation and Genesis, you have problems. Si no puede encontrar Revelación y Génesis, tiene problemas. Hoy estamos empezando una serie de mensajes sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y no quiero que se pierda ni una, no se pierda ninguna. Los que nos están escuchando por la radio, por favor, sintonicen este programa para escuchar y aprender juntos de la palabra de Dios, de las cosas que van a pasar. So if you're listening to us through radio, please do not miss one of these sermon series, the 7 churches of Revelation, las 7 iglesias de Apocalipsis. Abran su Biblia conmigo, Apocalipsis capítulo 1, chapter 1, and then we're going to skip to chapter 2. Chapter 1, verse 19, capítulo 1, versículo 19. Siempre lo leemos en inglés primero. Write these things that you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Write this letter to the angel of the church of Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say that are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans, but just as I do. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Dice la palabra, escribe esta carta. Write this letter a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de oro de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias te doy en esta preciosa mañana por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Thank you for the opportunity of preaching your word. It is an honor and it is a privilege, and it is also my calling. And woe is unto me if I don't preach the word. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio de predicar tu palabra, al cual tú me has llamado. Y ay de mí si no predico este evangelio.
Te pido, Dios, que palabra que salga de mis labios salga sazonada con el Espíritu Santo y que no regrese, Señor, a ti vacía, sino que cumpla el propósito por cual ha sido enviada. Te pido, por tanto, que no salgamos de este lugar en la misma condición en que entramos, sino que salgamos con nuestras copas rebosando de tu presencia y diciendo todos en nuestro corazón que ha sido bueno estar en la casa de Dios. Aleluya. Salude a su hermano que está a su lado y dígale qué bueno que estás en la casa de Dios. It is so good to see you. Y después puede tomar su lugar. Después puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Estamos empezando una serie de mensajes sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. The 7 churches of Revelation. The 7 churches. Every church is a period in time throughout the history of the church. Cada iglesia es un periodo de tiempo en la historia de la formación de la iglesia evangélica. Cada iglesia es un periodo de tiempo, pero también cada iglesia abre una pausa, un paréntesis para el arrepentimiento. But every period also opens a parenthesis for the church to repent. And the Apostle John was in Patmos. He was in prison there for preaching the word. If you were to be accused of being a Christian, would there be any evidence to incriminate you as a Christian? I ask you that and keep it to yourself. Si usted hubiera sido acusado de ser cristiano hoy en día, ¿hubiera suficiente evidencias para incriminarlo? Contéstese usted mismo esa pregunta. Pero Dios allí en su cárcel, en su prisión, le habla, porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. And he seeks out John in his island prison of Patmos, because God is with us everywhere, at all times, in the good times and the bad times. God is always with us. Dios está siempre con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y se encuentra con su siervo ahí, le habla y le da revelación. Y le dice, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que van a ser después. And he tells them, write the things that you have seen, the things that are, and the things that are going to happen afterwards. Cuando Juan empieza a escribir a las 7 iglesias, la única iglesia que estaba siendo de punto de referencia y cual él había visto y sabía la experiencia de esa iglesia era la de Éfeso. Las demás iglesias, él les está hablando en forma profética, en cosas que van a ser, cosas que van a suceder después. Pero el único marco de referencia que el apóstol Juan tenía era la iglesia de Éfeso. So John was writing about the church, the spiritual condition in Ephesus. He did not know about Smyrna. He did not know about Thyatira. He did not know about the other churches that he was going to write about, because those was going to happen in the future. But he knew about Ephesus. Pero él conocía Éfeso. Las cosas que son. Juan ya había muerto cuando sucedieron las cosas de las otras 6 iglesias. John had already died by the time the things that he wrote about the other 6 churches. The other churches also were describing a spiritual condition of the church in those times. The things that were to be. Las demás iglesias describían la condición espiritual de la iglesia cristiana en todo el mundo.
las cosas que han de ser. Pero antes de entrar en el estudio de las 7 iglesias, déjeme darle un poquito de historia de cómo llegamos hasta este tiempo. But before I get too far ahead of myself, let me give you a little brief background of what brought us up to this time. You know, in Genesis, the story begins in Genesis. The human story begins in Genesis. The human story ends in Revelation. La historia de la humanidad empieza en Génesis y la historia de la humanidad termina en Apocalipsis. En Apocalipsis, en Génesis entró el pecado. Entró el pecado. En Apocalipsis la gracia es restaurada. Sin enters the world in Genesis, but grace is reintroduced in Revelation. In Genesis, we lost the access to the book of to the tree of life. But in Revelation, the tree of life is revealed again. En Génesis, la muerte es introducida a este mundo. Pero en Apocalipsis tenemos victoria sobre la muerte. In Genesis, the death is introduced into this world, but in Revelation, we have victory over death. In Genesis, we had to work for our daily bread. But in Revelation, manna reappears. It's given by grace. En Génesis tuvimos que trabajar y sudar para ganarnos el pan de cada día. Y en Revelación, el maná es reintroducido a nosotros. En Génesis se perdió la autoridad que el hombre tenía sobre el mundo. Pero en Apocalipsis, la autoridad es restaurada. We lose authority in Genesis over the creation, but we regain authority in Revelation. En Genesis el hombre quedó desnudo, pero en Revelación Dios nos viste con vestiduras blancas. In Genesis, mankind, Adam and Eve, were left naked, but in Revelation we're clothed in white linen. En Génesis, el hombre fue apartado de Dios, fue alejado de la presencia de Dios. Pero en Revelación, en Apocalipsis, estamos con Dios para siempre. We are set apart from God in Genesis, but in Revelation, we are to be with Him forever and ever. Oh, gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje de Dios, que Dios tenía el plan de los siglos para la redención completa de la humanidad. So in the 7 churches, the 7 está diciendo, yo tenía todo esto planeado, van a ser redimidos. A final de cuentas, yo voy a salvar a los que se han apegado a mi palabra. But the 7 letters is also an alarm. You know that alarm clock that you always get hitting snooze or throwing it into the wastebasket because it's waking you up. Es una alarma a la iglesia diciéndole, mira, Dios a través de las edades, a través de los siglos, nos está dando una oportunidad de arrepentirnos. Trató con Éfeso así, trató con Esmirna así, trató con Pérgamo así, trató con Tiatira así. Por favor, aprende de los errores de ellos. And God has given us an outline and examples that He dealt with Ephesus this way. He dealt with Smyrna this way. He dealt with Pergamos this way. And please learn from their mistake. There is still time. Todavía hay tiempo. There is still time to repent. Todavía hay tiempo para arrepentirnos. So the alarm has been sounding for hundreds of years, thousands of years. But the church is not paying attention.
So, la alarma ha estado sonando por cientos de miles de años y la iglesia no pone atención. Bueno, déjeme corregirme. Si hay algunos que han puesto atención. Hay uno que especialmente ha puesto atención. El diablo y sus ángeles. Ellos sí han puesto atención. There is a group that has been paying attention and has heeded the warnings of the alarm that has been going out all around. And it's the devil and his angels. The book of Revelation, chapter 12, verse 12, en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 12, nos da una amonestación. It gives us a warning. Dice, ay de los moradores de la tierra, verso 12, capítulo 12, verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En inglés nos dice la palabra de Dios that we should be worried, we should be on the lookout. The devil has descended against us, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. El diablo sabe que tiene poco de tiempo. Lo que la iglesia carece, el diablo lo sabe. El diablo sabe que Cristo está a punto de aparecer en cualquier momento. Pero la iglesia anda sonámbula, anda como que si nada ha pasado. Es tiempo, iglesia, de despertar de nuestro sueño. It is time, church, that we wake up. The devil knows that he has but short time, but the church does not know. It's time to wake up. Jesus is coming soon. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y además que en cada iglesia y a través de las edades, Dios siempre guarda un remanente fiel. And thank God that throughout the ages, God has always kept to himself a small remnant of believers. Because even today, there's still a small remnant of believers that believe in the sanctity of living in sanctity, because we serve a holy God. There's still a remnant within us that still believe in the old time religion, that we still believe in the movement of the Holy Spirit. We still believe in the gifts of the Holy Spirit. We still believe in the manifestation of the Holy Spirit. There's still a small remnant within the church. Todavía hay un remanente también dentro de la iglesia a través de las edades, a través de las dispensaciones. Todavía hay un remanente que le cree a Dios, aleluya, que le cree en la manifestación del Espíritu Santo, que le cree en el don de hablar en otras lenguas, que le cree en los dones, que cree en los dones y la manifestación de los dones dentro del cuerpo. Gracias a Dios. Las 7 iglesias, the 7 churches, they were aligned in a postal route. You know, they were all situated in what we now know the country of Turkey. Todos estaban en Turquía. You know, and the great irony is that was a center of Christianism. From there, the gospel was spread throughout the world. But try and find a Christian church in Turkey now. Everybody's Muslim. La ironía es que la cristianidad de ahí se esparció para todo el mundo. Pero trate de encontrar una iglesia cristiana en Turquía ahora. Nowhere to be found. No hay. Pero las 7 iglesias estaban dentro de una ruta postal. They were in a postal route. You know, the Pony Express was not invented by the American West.
The concept of the Pony Express postal route, they were already established many, many years before the American West, glamorized it. So ese asunto de llevarle el correo postal a través de los caballos no fue algo que inventó los norteamericanos del oeste. No, ya existía por muchos años, en tiempos de Juan ya existía. Y toda la ruta postal empezaba en Éfeso, subía para el norte a Pérgamo y bajaba hasta el sur, terminaba en la Odisea. Eso no era ninguna coincidencia. So there's no coincidence whatsoever. It was a God-given plan that the church would be judged accordingly to the postal route. Started with Ephesus and end in Laodicea. So no es ninguna coincidencia, es una diosidencia que Dios empieza a calificar el estado espiritual de la iglesia, empezando con Éfeso y terminando en la Odisea. No es ninguna coincidencia. Como empiezan las cartas con Éfeso a la Odisea, así principia el principio y el fin de la iglesia. So déjeme empezar con Éfeso. Éfeso. A church without love. A church that left its first love. Una iglesia sin amor. Una iglesia que ha dejado su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. There is no sadder accusation against the church about leaving its first love, más que dejar su primer amor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor para casarse con el mundo. They left their first love so that they would marry the world. Y le dice el apóstol, Dios mismo, Cristo mismo, que escriba a las iglesias, dice: el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, y a las 7 candeleros, y anda en medio, alrededor, en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas en su diestra son todos aquellos que enseñan, predican la palabra de Dios. Those 7 stars are all the preachers, pastors, evangelists, Sunday school teachers, regular church members, all of them that preach the word of God. You are in His hands. Estás en sus manos. Si tú enseñas, predicas y vives el evangelio, estás en las manos de Dios. Pero ¿cómo encontramos a Éfeso? But how do we find Ephesus now? Forgetting, leaving, turning their back on God. Something went terribly wrong. Those people that were in charge of preaching, teaching, living the word of God, they ceased to do so. Algo terrible pasó. Los que deberían de estar predicando, enseñando y viviendo
la palabra, dejaron de hacerlo. Algo horrible pasó. Introducieron al mundo en sus cultos. Introducieron al mundo en su adoración. Introducieron al mundo en su manera de vivir. They welcomed the world into their worship. They welcomed the world into their way of living. They welcomed the world in every aspect of their life. They forgot about their first love. Se olvidaron de su primer amor. But I love this about Jesus. He says, I am walking amongst the golden lampstands. I'm walking amongst them. But it's in no time that he says, I am hand by hand with them. He's always at a distance. He's always outside looking in. Pero Dios dice, yo soy el que ando en medio de los candelabros de oro. Pero no dice que estoy al lado, estoy mano a mano, estoy brazo a brazo. Está afuera. Lo hemos echado afuera. Pero lo bueno es que Él no está tan lejos para que nosotros clamemos y le invitemos otra vez que ande con nosotros. So the good thing about it is that He's never too far when you can call on Him and repent and ask Him to come back and join the church. Come back and join the church, Jesus. Ven y regresa y acompaña a la iglesia, Jesús. Ya no estés a una distancia. Mejor llega con nosotros. Mora con nosotros. Aunque le hemos echado fuera, Él todavía anda alrededor buscando entrar otra vez. A cada iglesia le saluda con este patrón. And he has a pattern of saluting these churches. And from next time that you come and next time that you hook online, have a pen and paper with you. La próxima vez que nos mira en la plataforma social o usted que venga en la iglesia, traiga un papel y lápiz para escribir. No me molesto yo si lo hace. Pero Él introduce un patrón para dirigirse a cada iglesia. Y vamos a aprender mientras desarrollo esta serie de mensajes. A cada una de las iglesias, con excepto una, y vamos a saber a cuál es. Les tiene una comendación, les tiene un consejo y les da un consuelo. To every church, He's got a commendation. He's got something good to say about them. To every church, he acts as a counselor to them. He gives them advice. And to every church, He's a comforter. He's a commendation, counsel, and comfort. A todas las iglesias. And to Ephesus, He's got some good stuff to say about Ephesus. Y de Éfeso tiene cosas buenas que decir de Éfeso. Sí, la comendación que les da, the commendation that he gives, it says, I know your works. Conozco tus obras. O sea, cada cosa que tú haces, mi hermano, mi hermana, sea mucho, sea poco, tengas un puesto muy importante o el puesto más menial, Dios lo conoce. Si predicas acá arriba o si limpias los baños, Dios lo conoce y lo tiene en alta estima. God, He knows your works, whether you have a high position in church or the lowest position in church that can be. God knows your works, and He knows that you do it with a grateful heart. Y Dios sabe que lo haces con un corazón agradecido. Porque si servimos a Dios es por agradecimiento y nada más. Because if we serve the Lord it's because we're grateful and that's it, period.
Conozco tus obras. O que no estás trabajando, nomás estás ocupando un lugar. Or if you're not doing anything, you're just warming up the seat. Conozco tu labor. I know your labor. Conozco tu paciencia, your patience. No soportas a los malos. You don't like the wicked ones. Tienes discernimiento de los falsos profetas. You have discernment. You don't like false prophets. No te gustan los falsos profetas, no te gustan los falsos pastores, no te gustan los falsos diáconos, no te gustan los falsos hermanos. De todo hay, de todo da la mata. Diga amén o diga ouch. You have suffered, has sufrido, but you have not given up. Pero no has desmayado. Oh, gloria a Dios. Oh, mientras no nos desmayemos, if we never give up, we always have hope. If we never give up, we always have hope. Mientras no desmayemos, siempre hay esperanza, gloria a Dios. And then he serves as a counselor, les da un consejo, una exhortación. But, siempre hay peros, porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, así es que deja de andar buscando una iglesia perfecta. Porque el día que la encuentres, cuando llegas tú, la echas a perder. So there's no perfect church, and the day you say you found one, the day you get there, you're gonna mess it up. Consejo, le da consejo. ¿Has dejado tu primer amor? Wow. ¿Has dejado? You have left your first love. One of the first recommendations, advice that God gave the people of Israel before they entered the promised land was to never forget. And what did the people do? They forgot. Una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, le dijo: nunca te olvides de Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se olvidó de Dios. Cuando Dios te salvó a ti, tú dijiste: yo le voy a servir con todo mi corazón, le voy a servir toda mi vida. Y se te olvidó. Has dejado tu primer amor. Acuérdate. Remember. Because we're so forgetful. Remember. Porque somos muy olvidadizos. And repent. That's an area we have a problem with because we're so prideful. Repent me? I didn't do anything wrong. Shut up. ¿Arrepentirme yo? Yo no hice nada malo. Cállate la boca, hombre. Orgulloso. Orgulloso. Haz las primeras obras. Do the first things that you did. Remember when you got saved? Remember when you got saved, what would you do? You would pray a lot. You would read your Bible a lot. You would fast a lot. You would go to church a lot. And then you grew up and got all sophisticated. Haz las primeras cosas. ¿Te acuerdas cuando el Señor te salvó? ¿Qué hacías? Orabas mucho. Leías la Biblia mucho. Venías a la iglesia mucho. Entre semana, fin de semana, domingos, en la mañana, en la noche, a todas las campañas, a todas las confraternidades. Ahí estabas. Pero después te hiciste viejo.
pero no sabio, nomás te hiciste viejo y sofisticado. Haz las primeras obras. Regresa a las sendas antiguas. Regresa como eras antes. No importa que te etiqueten como anticuado. Don't matter if they are labeling you to be old-fashioned. I'd rather be old-fashioned than go to hell. Prefiero ser anticuado que irme al infierno. Dice, o si no, this is his counsel. This is exhortation. This is, I will take away your lampstand. Quitaré tu candelero. That's an in your face to everybody that says you will never lose your salvation. Esa es una cachetada en toda tu carota para todos aquellos que dicen que no se pierde la salvación. Argumentenle a Cristo, argumentenle a la palabra. Argue with Jesus. Try and take away from the Bible. Try and take it away. You know, if you do, you know what the Bible says? He will take away, he will blot your name out of the Lamb's book of life also. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si le quitas eso a la Biblia dice que él también quitará tu nombre del libro de la vida. Ándale. Ya se armó para aquellos que andaban, que no se pierde la salvación, nomás salvo y para siempre salvo. Diablo mentiroso. Dios no te salvó para que vivas como el diablo. Te hubiera dejado como estabas. Lo que está pasando es que tenemos diablos santificados. Hasta diablos santificados. Sí, vienen a la iglesia y los salen a vivir como diablos. Yeah, what we've been producing is glorified demons. Glorified demons, Pastor. Yeah, they come to church, and then they go out of church and live like the devil. Ya sé, ya los estoy escuchando. Ya cállate. Okay, diablo mentiroso, no me voy a callar. Es mi micrófono, mi mensaje, mi púlpito. Que se calle el diablo. Quitaré tu candelero. I will take away your lampstand and I will give it to someone else. Y se lo daré a alguien más. Ya voy a terminar. Ya los escuché. Éfeso era un centro de idolatría. Ephesus was a center of idolatry, pagan worship. The Apostle Paul preached there, and he found that there were more than 40 temples to different gods. Encontró más de 40 templos a 40 diferentes deidades paganas. Hoy también se adoraba a César como un dios, así como los faraones eran dioses. And Caesar was also worshipped as a god, just like pharaohs were. Just like some pastors do today. They think they're God to their congregation. Yeah, because I know some pastors that their congregation has to ask for permission if they can take a vacation, a family vacation. They have to ask for permission even if they can have a boyfriend or girlfriend in church. They dominate every aspect of the church member's life. Because they think they're God. Sí, porque conozco algunos pastores que se creen Dios de la congregación, porque la gente le tiene que pedir permiso para faltar a la iglesia, para tomar vacaciones con su familia, para ir de viaje. Le tienen que pedir hasta para tener novio o novia en la iglesia, como si fueran el Dios de la iglesia. En Éfeso se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, el templo a la diosa Diana. In Ephesus, one of the 7 wonders of the world was located. It was a temple to the goddess Diana. Pablo empezó
llegó allí y empezó a predicar que hay un solo Dios, un solo Creador, un solo Salvador, un solo Redentor, Jesucristo. Jesucristo. Paul went there and says there's only one God. There's only one Creator, one Redeemer, one Savior. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. And you know what happened? Everybody got upset. Todos se enojaron. Hechos 19:28, book of Acts, chapter 19:28, describes what was happening when Paul began to preach in Ephesus. Se alborotaron todos. Dice que se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los Efesios. And they were full of anger and wrath. They were all shouting, great is Diana of the Ephesians. Es curioso que se daba culto a una diosa cuando todo el mundo revolucionaba alrededor de la figura masculina. Pasaron los años y en el año 451, and as the years went by, in the year 451, in the Council of Ephesus, the Roman Catholic Church gave Mary the official title of the Mother of God. En el año 51, en el concilio de Éfeso, la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana dio el título oficial a María como la Madre de Dios. ¿Es coincidencia esto? No, no es coincidencia. Is this a coincidence? No, it's not a coincidence. In the same place where Diana was worshipped, they just replaced the name with Maria, Mary. En el mismo lugar donde se veneraba a la diosa Diana, nomás le cambiaron el nombre a María. So Ephesus went slowly but surely submerging into the world of paganism. Poco a poco fue sumergiéndose en el paganismo. Sucumbió ante la presión del conformismo, and it succumbed to the pressure of conformism, of trying to look alike as the world, parecerse al mundo. Se olvidaron, dejaron su primer amor, porque se casaron con el mundo, queriendo vivir como el mundo, hablar como el mundo, vestirse como el mundo. Para terminar, why did they lose their first love? ¿Por qué perdieron su primer amor? Porque dejaron de predicar y enseñar sobre el Espíritu Santo. Why did they lose? Why did they turn their back on God, on Jesus? And this is the danger that every church today faces. We will all be apostates when we keep from preaching about the Holy Spirit. Nos vamos a volver apóstatas cuando dejamos de predicar y enseñar y vivir según el Espíritu Santo, sin tener que andar ofendiendo al Espíritu de Dios. Antes de que te pongas ese pantalón apretado y roto, pregúntate si vas a ofender al Espíritu de Dios. Antes de que te vistas como te vistes, pregúntate si vas a ofender al Espíritu de Dios. So before you put on those skinny jeans and they're all tore up, and ask yourself, are you going to offend the Holy Spirit? I don't care whether that's the in thing, that's the fashion thing for the day. And pastor, you don't know that these skinny all torn up jeans, they're more expensive than the regular ones. I don't care. I care about your soul. No me importa porque se compran esos jeans todos rotos, que porque cuestan mucho. A mí no me importa cuánto te costaron, me importa tu alma. Ofendes al Espíritu de Dios. You offend the Holy Spirit in the manner in which you dress.
Ya sé, me están criticando. I don't care. No me importa. Te estoy diciendo la verdad. Perdieron su primer amor. Porque los que estaban en la mano de Dios, las estrellas que estaban en la diestra de Dios, dejaron de predicar, enseñar y vivir conforme al Espíritu Santo. Because those stars that were in God's right hand, the preachers, the teachers, the Christian leaders, they quit preaching and teaching and living according to the standards of the Holy Spirit. Dejaron de vivir a las normas del Espíritu Santo. Por eso empezaron a perder su primer amor. Dejaron de enseñar, predicar y vivir el Espíritu Santo. And one of the saddest verses in the Bible, there's several, but this one really speaks to us today, is found in Acts chapter 19, verses 1 and 2. Y uno de los versículos que encierran todo esto lo que estoy hablando, porque esto sucedió en Éfeso. This happened in Ephesus, chapter 19, verses 1 and 2. And it happened while Apollos was in Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some Christians, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We had not so much as heard whether there is a Holy Spirit." Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos cristianos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. We have not even heard if there is a Holy Spirit. And that statement is true in many of our churches today. Y esa declaración es verdadera hasta el día de hoy en muchas de nuestras iglesias evangélicas. Recibí unas noticias hace poco de una de nuestras iglesias que ya no está con nosotros, pero se decía ser pentecostés. Y me encontré con uno de sus miembros y me dijo que ya no iba a esa iglesia. Le dije: ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dice: no, porque el pastor dijo que el Espíritu Santo ya no era para estos días, que era una emoción solamente, pero que ya no era para estos días. Un predicador pentecostal evangélico diciendo eso, el Señor lo reprenda. El Señor reprenda al diablo, que también ha metido esa idea en muchos de evangélicos lavados con la sangre de Cristo, y tienen años, tienen meses que no han hablado en otras lenguas, porque se han conformado a este mundo. When was the last time you spoke in tongues? ¿Cuándo fue la última vez que no hablas en lenguas? Porque la iglesia está pareciéndose más y más al mundo, porque ya no se predica del Espíritu Santo. Why is the church looking more and more like the world? Because the Holy Spirit is not being preached anymore. Porque ya no se manifiestan los dones en la iglesia. Why don't the gifts of the Holy Spirit manifest themselves in church? Because we don't teach about the Holy Spirit anymore. Porque ya no se enseña los dones del Espíritu en la iglesia. Porque no hay santidad en la iglesia,
Why is there no holiness in church anymore? Because we left trying to live according to the standards of the Holy Spirit. Porque dejamos de vivir conforme a los estándares del Espíritu Santo. La iglesia se ha conformado a parecerse al mundo, como Éfeso, y estaba muerta. But I told you there was always a commendation, a counsel, and comfort. Le dije que había una comendación, un consejo y también un consuelo. Este es el consuelo, una promesa. Odias a los Nicolaitas. You detest, you hate the Nicolaitans. The Nicolaitans were a sect that did not believe in the deity of the Lord Jesus Christ. The Nicolaitans were a sect that believed in the goodness of man more than they acknowledged the goodness of God. And I know of several preachers that says, "Oh, you're okay. You're going to be okay. God loves you the way you are." I know a preacher or two like that appeal to your carnal senses. Yo conozco algunos predicadores que apelan a la bondad y lo bueno del hombre en vez de lo bueno que ha sido Dios. Negaban la santidad de Dios, que viviera uno como quisiera. Nicolaitas. They denied the holiness of God, and therefore you should not be living a holy life. That was their doctrine. Do we have any Nicolaitans in the ministry? Yeah, we have many. Que niegan la santidad de Dios, la deidad de Cristo. ¿Tenemos Nicolaitas así? Sí, muchos. Pero les da una promesa: al que venciere, those who overcome shall eat of the